Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Afren, también conocido como Charlie. En este día viernes estoy contento y bendecido de compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Vamos a iniciar esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda duda, todo miedo, toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios, toda tiniebla de confusión. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Danos discernimiento para comprender, para vivir, para compartir la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz, que es en realidad. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy, viernes, vamos a estar leyendo el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 6. Por favor, saquen sus Biblias y vamos a iniciar. San Juan 14, del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar en este día viernes, en esta enseñanza de la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Les envío un saludo muy especial, con cariño, con respeto, en el amor de Jesucristo. Vamos a iniciar reflexionando este hermoso evangelio del día de hoy. Les recuerdo que estamos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y también creed en mí. Jesús le dice a sus discípulos y a ustedes, y a mí, mis queridas hermanas y hermanos en Jesucristo, que queremos nosotros creer en Dios, seguirle a Jesucristo, creer en Jesucristo, cumplir su palabra. Y nos dice el Señor: que no tiemble vuestro corazón, que no se turbe vuestro corazón, que vuestro corazón no se llene de miedo. No importa la tribulación que estemos pasando, no importa la situación que estemos pasando, confiemos en Dios. Y dice que no se turbe vuestro corazón, que no tiemble, que no se llene de miedo. Jesús nos da unas instrucciones claras y precisas para los creyentes,
para sus discípulos y para ustedes y para mí, mis queridas hermanas y hermanos. Creed en Dios. Paso número 1, creed en Dios. Y también creed en mí. No dice Jesucristo, creed en Dios y también creed en mí. Ahora recordemos, ya hemos hablado esta semana en varias ocasiones que cuando se habla de creer, no solamente es decir con la boca yo creo y con mis acciones mostrar que yo no creo, sino decir con mis labios que yo sí creo y con mis acciones, con mi mente y mi corazón, por amor a Jesucristo, porque yo le creo a Él, entonces obedezco cada mandato y precepto de Él, sin añadir y sin quitar absolutamente nada de la enseñanza magnífica que nos dejó Jesucristo a través de sus apóstoles y sus sucesores. Creed en Dios y también creed en mí. Esas son las instrucciones claras de Jesús. Creed en Dios y también creed en mí. Fíjense, Jesús nos pone esta enseñanza, que creamos en Dios y que no andemos creyendo en lo que nos presenta el mundo, que parece bonito, pero luego que nos lleva al pecado. Y cuando nos lleva al pecado, las cosas que nos ofrece el mundo, muchas de las veces no nos arrastra solo a nosotros, sino también nos arrastra a nosotros y a más personas a través de nosotros. Creed en Dios y también creed en mí. Hermosas palabras de Jesucristo. Esa es la creed en Dios y también creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. En otra traducción dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Entonces Jesús, Él nos va a preparar un lugar. ¿En dónde será que nos va a preparar? Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones y el Señor Jesucristo nos va a preparar allí un lugar para ustedes y para mí. ¿Va a ser aquí en la tierra, como creen algunos hermanos separados? No. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Eso es en el cielo. No es aquí en la tierra. Entonces Jesús dice, crean en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. ¿Para quién? Para los que creen y obedecen. Para los que creemos y obedecemos a Dios y a Jesucristo. La promesa para los que creemos y obedecemos a Dios y a Jesucristo es que Jesús nos va a preparar un lugar en la casa de Dios. Dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Podemos también nosotros mirar en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Ahí nos dice así, para ver que esto que Jesús nos dice que Él nos va a preparar, ese lugar especial, es en el cielo, no aquí en la tierra. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios 5:1. Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, que es nuestra morada terrestre, o sea, aquí en la tierra, porque sabemos que si esta tienda que es nuestra morada terrestre se desmorona, se acaba, ya cuando nos moramos, tenemos un edificio que es de Dios. Tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna
no hecha por mano humana, que está en los cielos. Amén. Vamos a leer otra vez. Jesús nos promete ir a prepararnos un lugar en la casa de Dios. Hay muchas mansiones. Vamos a ver si eso es aquí en la tierra o es en el cielo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si esta tienda que es nuestra morada terrestre se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Que está en los cielos. Por tercera vez, que está en los cielos. Entonces, la promesa de Jesús que en el cielo Él nos va a preparar un lugar. En la casa de Dios, que hay muchas mansiones, Él nos va a preparar un lugar para ustedes y para mí, que creemos en Dios y en Jesucristo. Como dice en San Juan 14:1, creed en Dios y creed también en mí. Los que creemos y obedecemos a las palabras de Jesucristo sin añadirlo y sin quitarlo nada, Jesús nos hace una promesa de ir a prepararnos en la casa de Dios. Hay muchas mansiones que no son hechas por mano de hombre, que es en el cielo, que es en el cielo. Muy importante, mis queridas hermanas y hermanos, eso debemos de tener mucho en cuenta, que la promesa de Jesús, que Él nos va a preparar ese lugar especial, es en el cielo. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también vosotros. Promesa de Jesús. Y cuando haya ido, o sea, cuando Jesús vaya al Padre y os haya preparado un lugar, y nos prepare un lugar para ustedes, para mí y para todos los que creemos y obedecemos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice Jesús, volveré y os tomaré conmigo. Jesús promete volver y llevarnos con Él, para donde esté yo, estén también vosotros, para que estemos junto a Jesucristo, en el cielo, donde los mares son de oro, las calles de cristal, donde ya no hay sufrimiento, donde no hay pandemias, donde no hay epidemias, donde no hay más dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay persecuciones. Allí Jesús nos promete llevarnos. Jesús nos promete, primero nos da instrucciones, que creamos en Él, que creamos en Dios y en Jesucristo. Que Él se va al Padre a prepararnos un lugar, porque en la casa, dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Como vemos en 2 Corintios 5:1, ese lugar que Jesús está hablando es en el cielo. Para que donde Jesús esté, también Él quiere que estemos ustedes y yo, mis queridas hermanas y hermanos. Dice Jesús, y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás, ¿recuerdan quién era Tomás? El mellizo. Hay algunos, una vez escuchamos que el Papa dijo, y el otro mellizo, ¿quién será el mellizo de Tomás? ¿No será yo? ¿No será usted? ¿Y por qué yo puedo ser el mellizo de Tomás? Porque recuerdan que Tomás es quien dudó, si no veo las llagas en las manos, en sus manos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Él duda. Como ustedes y yo muchas veces decimos confiar en el Señor, en las persecuciones, en un día que no nos salen las cosas como nosotros deseamos o queremos. A veces estamos renegando, estamos dudando. ¿Dónde está Dios? Si Dios no me ayuda con esto, yo no creo. Igual a Santo Tomás. Por eso dice San Juan 14:5, le dice Tomás,
Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le hace la pregunta a Tomás. Cuando Jesús le acaba de decir, ¿y a dónde yo voy? Sabéis el camino. Y Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 14:6. Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Allí está la respuesta para ustedes y para mí. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué camino debo de seguir? ¿Por dónde debo de agarrar? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para llegar a Jesucristo, para llegar a la salvación, para llegar al cielo, donde el Señor Jesús promete prepararnos un lugar especial en la casa de mi Padre y muchas mansiones. Y Jesús nos va a preparar un lugar especial en el cielo. Como acabamos de ver, hay un solo camino. No hay dos caminos, tres caminos. Hay un solo camino. De hecho, una sola puerta. Vamos a ver en San Mateo 7, 12 y 13. Ahí nos va a decir algo muy interesante. San Mateo 7, 12 y 13. San Mateo 7, 13 y 14. San Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha es la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Jesús nos muestra aquí dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Y Él nos da una recomendación, San Mateo 7:13, entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Jesús nos muestra un camino estrecho, una entrada estrecha y una entrada ancha, una entrada fácil, donde uno podría escoger lo que a mí me parece más fácil, lo que a mí me parece más práctico, aunque yo desobedezca el mandato de Jesucristo, cuando dice en San Juan 14:1, creed en Dios y también creed en mí. Pero a veces ustedes y yo, mis queridas hermanos y hermanos, mis queridas hermanas y hermanos, nosotros escogemos la puerta ancha. ¿Y qué es la puerta ancha? Escoger lo que a mí me viene en gana. Escoger lo que es para mí, según mi pensar, mi proceder, mi forma de vivir, lo más fácil, aunque yo desobedezca de esa manera los mandatos del Señor. Pero también nos muestra una puerta angosta y dice que pocos son los que entran por ella. En estas dos puertas que el Señor nos muestra en cuanto a la ancha y en cuanto a la angosta, en la ancha nosotros podríamos poner como ejemplo de nuestra vida. ¿Qué es más fácil? ¿Controlar mi lengua o tener ese desenfreno y en una hora de enojo arrancar con insultos, con griterías? Eso es ir por la puerta ancha. En vez de solucionar un problema, para que ya no me digan nada, me hago el enojón, la enojona. Me pongo bravo o brava. Me estoy saliendo por la puerta ancha, por lo más fácil. Me dejo dominar de la ira, me dejo dominar del deseo, me dejo dominar del pecado. Eso es salir por la puerta ancha. ¿Qué es? Eso es de entrar por la puerta ancha. ¿Qué es de entrar por la puerta angosta? Creer en Dios y creer también en Jesucristo.
nos toma mucha disciplina, y el mismo Jesucristo nos dice que el que persevera hasta el último se salvará. Entonces necesita y requiere de ustedes y de mí también mucha perseverancia, creer en Jesucristo, perseverar en Él y siempre alimentarnos de su palabra, como nos dice en Romanos 10:17, para nosotros, para que nuestra fe crezca cada día. ¿Qué debemos de hacer? Alimentarnos de la palabra del Señor. Romanos 10:17 dice que la fe viene de la predicación, y esa predicación tiene que ser la palabra de Dios. Entonces, de esa manera nuestra fe se va fortaleciendo y va creciendo cada día. Regresamos a San Juan 14:6. Jesús dice: yo soy el camino. Vemos que hay un camino. Yo soy el camino. Y si nosotros le obedecemos a Jesucristo, Jesucristo cumplirá en nosotros y con nosotros sus promesas que Él hace. Pero a veces, ¿qué sucede? Que nosotros nos alejamos, nosotros escogimos otros caminos. El camino del libertinaje, del sexo desenfrenado, del desenfreno, el camino que humanamente nosotros creemos que es correcto, a pesar de que viole los mandatos y los preceptos del Señor. Hoy el Señor nos muestra que hay un solo camino, y ese camino para llegar a la vida eterna, para llegar a la salvación, para llegar a ese lugar especial donde Jesús nos va a preparar en el cielo para ustedes y para mí, ese uno y único camino se llama Jesucristo. Por eso Jesús en San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad. Jesús es la verdad, y los que creemos en Jesucristo y le amamos a Él, debemos de amar la verdad, no medias verdades, no amar entre verdades y mentiras, sino la verdad completa del Evangelio, sin añadirlo, sin quitarlo nada. ¿Recuerdan lo que Jesús decía en San Juan 8:31? Vamos a leerlo rapidísimo, por favor. San Juan 8:31. En San Juan 8:31 dice: decía pues Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que habían creído en Él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si nosotros queremos mantenernos en la palabra del Señor, seremos sus discípulos. Si nos mantenemos firmes, sin vacilar, sin tambalear, sin cambiarlo, sin quitarlo, sin añadirlo, si nos mantenemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, volvemos a San Juan 14:6, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos. Jesús aquí nos muestra: Él es el camino. Él es la verdad, o sea que en Él no hay mentira. En Jesús debemos de creer, en Él debemos de confiar, en Él jamás nos va a traicionar. El enemigo y sus seguidores, que a veces se presentan como nuestros amigos, ellos sí nos van a traicionar. Jesucristo jamás nos va a traicionar, ni a ustedes, ni a mí, ni a nadie de los que cree en Él, mis queridas hermanas y hermanos. Él es el camino, es la verdad, y creyendo en Él, nosotros tendremos vida eterna. ¿Recuerdan lo que decía en... déjame ver, creo que es en San Juan 3:15. Dice: para que todo el que crea tenga por Él vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo el que crea tenga vida eterna. San Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Por eso
Jesús dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que cree en Él tendrá vida eterna. ¡Qué hermoso! En San Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Otra vez, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Que tenga vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todos los que creemos en su palabra, obedecemos a sus preceptos, a sus mandamientos, a su palabra, y no la cambiamos y no la quitamos, y creemos en la plenitud de la verdad del Evangelio sin añadirlo y sin quitarlo, Jesús nos promete la vida eterna. Bendito sea el Señor. Qué hermoso Evangelio, mis queridos hermanos. Apréndanse esta cita, San Juan 14:6. Cuando estemos por ahí en alguna tribulación y no sabemos para dónde agarrar, qué camino escoger, acuérdense esto. San Juan 14:6. Jesús nos dice a ustedes y a mí y a todas las generaciones del mundo, porque como dice la palabra, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasará. Jesús nos dice, cuando nosotros estemos pensando qué camino debo de agarrar, Jesús nos dice en San Juan 14:6, que nunca se nos olvide esa cita, San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice el Señor Jesús. Que nunca se nos olvide eso, mis queridas hermanas y hermanos. Ya sabemos en dónde está el camino, en dónde está la verdad, en dónde está la vida. Y es en Jesucristo, que Él nos dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el Señor, mis queridas hermanas y hermanos. Les agradezco de una manera muy especial a ustedes por estar pendientes de esta transmisión. Síganme en mis redes sociales. Siempre les dejo debajo del video, en la descripción del video les dejo todas mis redes sociales para que me puedan seguir, para que se pongan en contacto conmigo y para que sigamos juntos escudriñando la palabra del Señor, aprendiéndola y lo más importante, obedeciéndola y viviéndola. Y también compartiéndola. Porque si solamente escuchamos, estamos haciendo una partecita nomás. Debemos de escuchar, debemos de vivirla y también debemos de compartirla, la palabra del Señor, porque el Señor quiere que su palabra, que su evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Por eso nos da la oportunidad a ustedes y a mí, mis queridas hermanas y hermanos, de aprender cada día de su palabra, de aprender a acercarnos al camino, a la verdad y la vida que es Jesucristo, como dice en San Juan 14:6. Que tengan un excelente día viernes, que el Señor les bendiga, que la Virgen Santísima interceda y les acompañe en cada momento a ustedes, a mí y a nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.